Palabra Jorge, bienvenido. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, efectivamente, soy Jorge Andrés Ortiz, soy el CEO de TRI y es un placer para mí compartirles información sobre un tema tan relevante y tan importante como son las nuevas técnicas de reclutamiento, selección y contratación de personal ahora en la era de la inteligencia artificial, que hemos escuchado muchísimo de esto últimamente, y bueno, es un tema bien importante que vamos a tratar. Voy a compartirles por acá mi pantalla y vamos a empezar. El futuro de la selección y la contratación de personal, lo que vamos a ver hoy en cuanto a los ejes temáticos es, vamos a hablar un poco del futuro del trabajo para el 2030, no nos vamos a ir muy lejos, aprovechando que recientemente el Foro Económico Mundial nos mostró su reporte sobre qué va a pasar con los trabajos en los próximos 5 años. Vamos a ver algunos retos de las áreas de gestión humana en el contexto colombiano. Vamos a introducir los conceptos sobre los modelos de inteligencia generativa de los que tanto se hablan hoy en día y cómo vamos a poder implementarlos dentro de nuestras labores diarias. Vamos a ver cómo se transforma la selección con herramientas prácticas de inteligencia artificial. Vamos a conocer conceptos como qué es un agente de inteligencia artificial y cuál es la diferencia con los asistentes de inteligencia artificial, que es bien importante que sepamos qué hace el otro. Vamos a conocer cuál es el impacto estratégico de la tecnología en la gestión humana y finalmente vamos a ver unas preguntas finales de cierre. Por supuesto, como lo decía Dani, Dani les va a compartir en el chat de la presentación, les va a compartir un link porque vamos a hacer un ejercicio práctico con herramientas prácticas, con agentes prácticos que tenemos en este momento desarrollados y nos gustaría que las personas que quieran vivir la experiencia de cómo un agente de inteligencia artificial va a contactar a sus futuros candidatos, pueda dejarnos sus datos ahí y en el ejercicio práctico lo van a saber. Sin más, empecemos. El futuro del trabajo para el 2030. Como lo veíamos, como le decía hace un momento, el Foro Económico Mundial hace un mes larguito mostró cuál era su reporte con respecto al futuro del trabajo para el 2030, en donde mostró cosas muy interesantes, como por ejemplo que la inteligencia artificial creará alrededor de 170 millones de empleos orientados en los nuevos trabajos que se van a generar. Nuevos trabajos como personal de análisis de Big Data o de supervisión de Big Data, personas o trabajos relacionados con temas de verificación de resultados en inteligencia artificial, fintech, cosas relacionadas con el medio ambiente, por ejemplo, ingenieros ambientales, entre muchas otras cosas. Pero también nos dijo que se estima una pérdida de 92 millones de trabajos. ¿Qué trabajos entonces podrían digamos que, siendo desplazados por la inteligencia artificial? Trabajos como, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con transcripción de datos o con interpretación básica de datos, trabajos repetitivos o trabajos administrativos en donde se requiere que se consulte una información y se consulten unos datos y se genere una información. Cosas de este estilo, trabajos de este estilo van a ser reemplazados según el Foro Económico Mundial dentro de los próximos 5 años. Como les decía, los sectores en crecimiento van a ser sectores, por supuesto, de tecnología, Big Data, fintech y ambientales. Los sectores en declive van a ser actividades administrativas y repetitivas. Y hay algo muy importante por resaltar y es que se van a generar muchos más trabajos de nicho y microtrabajos como freelance, teletrabajos y algo de lo que se está hablando en este momento en la comunidad de inteligencia artificial
que son trabajos tipo avatar, en donde las personas van a diseñar su propio avatar, digamos que la imagen con la que van a interactuar con el resto de las personas a través de la red y van a hacer micro trabajos. O sea, va a ser una persona que pueda trabajar en múltiples empresas al mismo tiempo, ejecutando labores puntuales. Y aquí llega un punto bien importante y es que va a cambiar la forma de medir el desarrollo del trabajo de una persona. No se va a enfocar ese trabajo tanto en el tiempo, sino en los resultados, en las actividades que esa persona debe hacer para generar un resultado puntual. Esto es una de las cosas más importantes que el reporte del Foro Económico Mundial nos dice, orientado en el futuro del trabajo hacia el 2030. Son cosas, de hecho, que ya estamos viendo. Pero ¿cuáles van a ser los retos entonces de las áreas de gestión humana en el contexto colombiano? Preparando el webinar, son retos que ya venimos enfrentando, son retos que vienen ya de tiempo atrás, que se acentúan aún más con el paso del tiempo, pero son retos que ya venimos enfrentando, como la alta rotación de personal en ciertos sectores. Hicimos una investigación con herramientas de inteligencia artificial como Deep Research, en donde muestra que entre el 30 y el 60% de las personas en call center, BPO, retail y turismo salen, tienen una alta rotación, sobre todo en esos sectores. Vemos también brechas muy importantes entre la oferta y la demanda de talento humano, sobre todo en sectores tan importantes y de futuro, como por ejemplo el sector de las TICs. Entre un 20 y un 30% es el déficit que se tiene actualmente sobre la demanda de empleos para este tipo de sectores. También se ha notado una evolución muy marcada de las expectativas de los candidatos. Aproximadamente el 60%, el 65% de los candidatos demandan procesos mucho más digitales, en donde no tengan que hacer desplazamientos largos para llevar una hoja de vida o para aplicar a una oferta de empleo, ni siquiera para ejecutar, para realizar las pruebas psicotécnicas, sino que sea mucho más digital. El 70% solicitan retroalimentación en menos de 10 días. Se ha vuelto tan importante retroalimentar a los candidatos de casi en tiempo real de cuál es el estado de su proceso. Si en este momento superaron su proceso de aplicación de pruebas, de entrevistas, si están en evaluación final. Esto es muy importante para los candidatos saberlo. Y también, sobre todo, saber si continúan en el proceso o no. Por eso se plantea o se encontró que el 70% de las personas esperan respuestas de si fueron seleccionados o no dentro de sus procesos de selección en menos de 10 días. Y por supuesto, la agilidad y la comunicación constante con el candidato. Para introducir el tema, es importante que conozcamos cuáles son los modelos de inteligencia artificial que se ejecutan hoy en día. Y no es solamente inteligencia artificial, son modelos de inteligencia artificial generativa. Hoy muchos de nosotros conocemos y estoy 100% seguro que hemos oído hablar de ChatGPT. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos que ChatGPT tiene múltiples modelos al interior que realizan diferentes labores? Por ejemplo, cuando salió por allá en noviembre del 2022 la primera versión de ChatGPT, esa versión era ChatGPT 3. Se ha venido evolucionando en diferentes modelos y ahora en este momento tenemos ChatGPT 4, que es un modelo de inteligencia artificial que nos ayuda a contestar las preguntas globales, ideal para la mayoría de las personas, pero tenemos ChatGPT 4o y 4o mini. ¿Cuál es la diferencia de estos modelos? Que tienen un entrenamiento muchísimo más avanzado, llegan, son mucho más profundos para dar las respuestas que ChatGPT 4
y, por supuesto, dan mejores respuestas, pues entienden mejor el contexto. Y también, recientemente, OpenIA, que es la compañía que desarrolla los modelos de GPT, desarrolló GPT-4 o con una particularidad en general, una particularidad especial y es son las tareas. GPT-4o puede realizar tareas por usted, lo que convierte a ChatGPT en un agente de inteligencia artificial que le ayuda a buscar información periódicamente actualizada, que le puede ayudar a identificar cuáles son, por ejemplo, los cambios en determinadas tasas de cambio de monedas o en labores particulares en donde ustedes necesitan estar haciendo una búsqueda puntual de información periódicamente. Cambios en los precios de los vuelos, bueno, distintas actividades y distintos casos de uso. Y esto es el primer avance que ChatGPT hace con respecto a implementar un agente de inteligencia artificial. Ya vamos a hablar un poco más de eso. No solamente OpenIA y en sus modelos de ChatGPT tiene la posibilidad de que nosotros le hagamos consultas y él, de acuerdo a su entrenamiento, de acuerdo a la información que se le ha cargado, pueda responder, sino que a finales del año pasado se liberaron los modelos razonadores. ¿Qué es un modelo razonador? Un modelo razonador es un modelo de ChatGPT o de OpenAI en donde usted le hace una pregunta, pero el modelo no le contesta inmediatamente. Empieza a realizar una cadena de pensamiento en donde determina cuál es la mejor respuesta con base en todas las bifurcaciones que pueda tener esa respuesta y le da a usted la respuesta que tiene una mayor probabilidad de éxito. Esto es especialmente útil para plantear, por ejemplo, planes, ple- em, programas, por ejemplo, yo quiero plantear el programa de desempeño de las personas, quiero saber cuál va a ser el plan, cómo lo vamos a medir, cuáles son las posibles repercusiones. Todo este tipo de cosas, para todo este tipo de cosas nos ayudan los modelos de razonamiento. En este momento hay diferentes modelos de razonamiento ofrecidos por OpenAI, como el O1, el O3 Mini y el O3 Mini High, que están disponibles en este momento para que todos nosotros podamos ingresar y podamos consultarlos. Las diferencias entre el O1 es un modelo de razonamiento más básico, el O3 es un modelo muy cercano a el conocimiento y el razonamiento que pudiera tener una persona con doctorado. Yo los invito a que lo conozcan, es un modelo a que le hagan preguntas y puedan conocer el poder de estas herramientas. Es literalmente como tener una persona muy inteligente al lado con mucha información que pueda ayudarlos con lo que ustedes necesiten. Y tenemos, por supuesto, los modelos chinos como DeepSeek, que también es un modelo razonador, que recientemente fue lanzado hace aproximadamente una semana y media. Hablando de agentes de inteligencia artificial y asistentes de inteligencia artificial, es importante reconocer un concepto, y es que los asistentes de inteligencia artificial son aquellos en donde usted le pregunta y ellos trabajan de forma en la cual ustedes le responden. Por ejemplo, dime cuál va a ser el clima hoy en Bogotá a las 6 de la tarde. Él va a buscar esa información y de una vez te lo dice. Los asistentes de inteligencia artificial funcionan cuando tú le solicitas, le haces una pregunta o cuando se les solicita que consulten una información. Diferente a los agentes de inteligencia artificial, que los agentes de inteligencia artificial pueden ser entes autónomos que pueden tomar decisiones y ejecutar tareas propias para llegar a un objetivo. De tal forma que ustedes, por ejemplo, le piden a un agente de inteligencia artificial que revise una base de datos con hojas de vida y puedan determinar cuáles son los candidatos
que se ajustan más a un perfil determinado que ustedes le hayan dicho. Él puede tomar decisiones sobre si descarta o no a un candidato, le puede asignar una calificación y posteriormente se las puede entregarles esa información de la forma que ustedes lo requieran. Ese es un ejemplo de agente de inteligencia artificial. Quise hacer este contexto para que veamos cuál es el proceso tradicional de reclutamiento y selección de personal y ya enfocarnos en lo que nos atañe en este webinar. Hoy en día, para cuando nosotros necesitamos salir a buscar una persona, debemos tener o el perfil creado, ya conocer el perfil y salir a publicar la vacante. Esa publicación de la vacante la podemos hacer en diferentes fuentes de reclutamiento, portales tradicionales como el empleo, Computrabajo, otras fuentes, redes sociales, nuevos portales de reclutamiento como ya no tan nuevo, pero sí muy relevante como LinkedIn, o las redes sociales en donde son microblogging de video, como TikTok, incluso Instagram, el mismo YouTube, que nos sirve para atraer la atención de estos candidatos. Pero estas publicaciones probablemente hoy se hacen una a una en cada una de las familias de portales de reclutamiento que tenemos. Posterior a eso, debemos ir a buscar esos candidatos en cada una de las fuentes donde publicamos para consolidar toda la información y revisar o evaluar las hojas de vida de los postulantes, de las personas que aplicaron, para saber si se ajustan o no se ajustan a la vacante. Luego de las personas que se ajustaron a la vacante, salimos a realizar la preentrevista. Estas preentrevistas las podemos realizar presenciales o el reclutador las realiza a través de llamadas en donde valida unas competencias o unas características básicas de esos candidatos. Si viven en tal ciudad o en tal región, si conocen determinados programas que son vitales para esa vacante en particular. Bueno, un sinfín de variables que nuestros reclutadores hoy salen a consultar con los candidatos que aplicaron o los que encontraron a través de sus diferentes fuentes de reclutamiento para saber si aplican o no o si pueden continuar dentro del flujo del proceso de la vacante. También se ha vuelto muy importante hacer los análisis de seguridad, saber si una persona tiene antecedentes o no y qué tipo de antecedentes para saber si pueden continuar en los procesos de selección de nuestra empresa. Por supuesto, dependiendo de las vacantes, dependiendo de la política, perdón, de seguridad que tenemos en cada una de nuestras empresas. Sin nombrar que también deben hacer pruebas psicotécnicas para conocer, digamos que su personalidad, su perfil de valores o si cumplen con las competencias que estamos buscando. Y finalmente, los candidatos que se decantan en estas fases los vamos a llevar a hacer una entrevista. Estas entrevistas generalmente son personales o a través de Teams o a través de Meet, en donde el psicólogo cuando ve el candidato ya sabe si la persona pasa o no pasa. Y posteriormente, pues debe generar el informe detallado. Este proceso lo dejé hasta aquí para mostrarles que este tipo de procesos, esto ya lo hace la inteligencia artificial. Ya hay diferentes agentes de inteligencia artificial que se encargan de realizar cada una de las fases de estos procesos. ¿En dónde está el quick del asunto? En orquestar todos estos agentes de inteligencia artificial para que no solamente te ayuden a crear el perfil del cargo, también creen la vacante, hagan la publicación en las diferentes fuentes de empleo, recepcionen los candidatos las hojas de vida, los ayuden a ustedes a consolidar su activo digital de hojas de vida y puedan hacer la evaluación de esas hojas de vida. Y por supuesto, todo el tema de preentrevistas, análisis de seguridad, aplicación de pruebas y entrevistas. Nosotros dentro de TRI, y aquí vamos con el caso práctico, hemos desarrollado un agente de inteligencia artificial que se llama ADEL, por sus siglas de Agente de Empleabilidad Laboral con Inteligencia Artificial. Básicamente lo que les vamos a mostrar y para lo que les pedimos en el grupo, en el chat de la reunión, que por favor los que quisieran participar
nos dejaran sus datos, es para que puedan ver cómo el agente de inteligencia artificial se encarga de contactar a los candidatos, de publicar la vacante, evaluar a los candidatos, contactarlos y empezar el proceso de preselección para entregarle al psicólogo en el funnel de todo el reclutamiento los candidatos que tienen un mejor ajuste al perfil. Voy a detener por aquí la pantalla compartida para mostrarles nuestras herramientas en este momento. Por acá ya les voy a compartir la ventana y vamos a ello. Uno de los primeros pasos que necesitamos hacer, voy a compartirles simplemente esta pestaña para que puedan escuchar. Uno de los primeros pasos que necesitamos hacer, de acuerdo con lo que planteamos, es el levantamiento del perfil. Muchas veces tenemos perfiles en los cuales pues ya tenemos toda la información, pero puede haber alguno que en donde no tengamos la información necesaria. Para eso hemos desarrollado la posibilidad de que Adel IA nos ayude con ese perfil. Vamos a buscar, por ejemplo, un cargo cualquiera. Hola, soy Adel, tu asesora de recursos humanos. Estoy aquí para ayudarte a definir el nuevo puesto de manera colaborativa y fluida. Mi objetivo es que esta conversación sea amena y productiva, así que siéntete libre de compartir tus pensamientos en cualquier momento. Para comenzar, me gustaría saber un poco sobre el título oficial del puesto que estamos definiendo. ¿Cuál sería? Vamos a plantear un cargo como, por ejemplo, un conductor de tractomula. Y no le voy a decir, le voy a decir que por favor cree todo el perfil del cargo y que me haga una propuesta y que al final lo revisamos. Hola Adel, ¿cómo estás? Adel, estamos buscando un conductor de tractomula. Quiero que crees todo el perfil del cargo, que lo plantees completamente y luego lo revisamos. Ahí ella Hola, empieza. estoy muy bien, gracias por preguntar. Me alegra que estemos trabajando en el perfil del cargo de conductor de tractomula. Vamos a construirlo juntos. Para empezar, me gustaría tener una idea clara sobre las principales responsabilidades que esperas que tenga este puesto. ¿Podrías describir algunas de las tareas clave que debería realizar un conductor de tractomula en tu organización? No me la sé, Adel. Quiero que tú plantees todo el perfil y me des como una propuesta de todo el perfil. Plantéalo completo. Ella en este momento está planteando todo el perfil. A continuación no lo va a mostrar y ella lo va a leer para interactuar con la persona, pues como si fuera un psicólogo. Sin embargo, no la voy a dejar que lea todo el perfil, sino la voy a interrumpir para que ya no lo muestre. Démosle un segundo mientras termina de plantearlo, por favor. Escribirle aquí. Ah, ya, que lo necesitaba rápido. Listo. Acá ya lo interrumpí. Entiendo, y gracias por la aclaración. Aquí te presento una propuesta completa para el perfil del puesto de conductor de tractomula. Gato perfil. Aquí la interrumpí porque ya me va a seguir leyendo todo el perfil, pero podemos ver cuál es el título del puesto, cuál es el objetivo del puesto, transportar mercancías de manera segura y eficiente, cumpliendo con las regularidades de tránsito y garantizando la entrega oportuna a los destinos establecidos. Me plantea las responsabilidades principales, me plantea los objetivos, las metas, me plantea los objetivos a largo plazo, me plantea las competencias clave
y otros requisitos y expectativas, como por ejemplo disponibilidad para viajar largas distancias y trabajar en horarios flexibles según la necesidad. Esto, si yo estoy de acuerdo con ella puede pasar a crear ya toda la ficha del perfil del cargo. Te voy a decir, estoy de acuerdo con el perfil. Crear. Ella va a pasar ya a crear el perfil del cargo. Ella ahí lo evalúa. Voy a terminar acá porque al parecer, bueno, ya terminó ahí. A ver, segundo, perfecto. Me alegra que estés de acuerdo con el perfil. Aquí tienes Perfecto. el perfil. Me alegra que estés de acuerdo con el perfil. Aquí tienes el perfil del puesto de conductor de tractomula, listo para ser utilizado. Gato perfil del puesto, conductor de tractomula. Listo. Ahí cuando ella me dice que ya está listo Excelente. para Me finalizar. alegra saber que estás de acuerdo con el perfil del puesto. Si no hay nada más que desees añadir en este momento, podemos cerrar esta etapa y avanzar a los próximos pasos para implementar el proceso de selección o cualquier otra área en la que necesites apoyo. Listo. Ahí ella ya crea todo el perfil del cargo, ya me deja disponible toda la ficha del perfil del cargo para salir a buscar esa vacante. Voy a terminarlo acá. Voy a terminar el ejemplo acá. Acá quería mostrarles simplemente que ya genera la descripción, las funciones, las competencias, las habilidades, los objetivos, las métricas, toda la información, todo el perfil del cargo y me permite, por supuesto, configurar las pruebas técnicas y las pruebas psicotécnicas. Ahora vamos a proceder con el proceso de reclutamiento. Dentro de Adel hemos diseñado un agente que se puede encargar de toda la publicación de esta vacante dentro de todo el ecosistema de reclutamiento. Acá, con Reclutamiento Express, nosotros podemos parametrizar cuáles son las fuentes en las cuales queremos que se publiquen esas ofertas. Pueden ser fuentes tradicionales, fuentes no tradicionales, redes sociales e incluso nuevas fuentes de reclutamiento, grupos de WhatsApp, grupos de TikTok en general. Cuando el sistema realiza esta tarea, automáticamente va a publicar esa oferta y atraer los candidatos que aplicaron a las diferentes ofertas. Voy a mostrarles por acá una nueva pestaña en donde hemos realizado la publicación de la oferta previamente, por supuesto, y el sistema trajo de forma autónoma 133 candidatos para esta vacante, en donde ya realizó 59 preentrevistas a estas 133 personas, realizó 43 consultas de antecedentes y 39 entrevistas de forma automatizada con ADER. Lo primero que hace el sistema es traer a los candidatos y asignarles un porcentaje de ajuste al perfil que va a depender de las características básicas del requerimiento. Si se ajustan en edad, en género, en ciudad, si se ajustan con la aspiración salarial, en el tiempo de experiencia o múltiples factores. Dependiendo de lo que nosotros hayamos determinado, dentro de un flujo de proceso que hayamos marcado, el sistema puede realizar las preentrevistas, asociar los candidatos al requerimiento, enviar las pruebas psicotécnicas para que los candidatos que superen la preentrevista la realicen y posteriormente el proceso en video. Yo acá le voy a pedir a Sergio, uno de nuestros directores de operaciones, que por favor les envíe a las personas, incluyéndome a mí, eh, la aplicación al cargo para que les pueda llegar un WhatsApp, en donde ya se los voy a mostrar, en donde vamos a ver cómo el sistema contacta a los candidatos que aplicaron para que empiecen con el proceso de reclutamiento. Yo voy a cargar por acá la base de datos que ya tenía precargada con mis datos.
para poderles mostrar cómo se ve. El sistema ya terminó de cargar la base de datos. Y les voy a mostrar cómo llegó la información. A las personas que nos dejaron sus datos, deberían llegarles un contacto por WhatsApp de este estilo, en donde les dice, hola, nombre y apellido de la persona, gracias por aplicar a la oferta de él para el cargo de director de operaciones, que es el flujo del proceso en donde estamos trabajando este ejemplo. Para continuar con el proceso, nuestra asistente de empleabilidad te va a realizar una preentrevista. Los candidatos van a poder realizar la preentrevista a través de entrevista por WhatsApp o recibir una llamada. Esta llamada, las personas que quieran escucharla, esta llamada literalmente es una llamada normal, una llamada de un celular normal en donde nuestra agente de inteligencia artificial va a hacer la preentrevista, va a contestarle a los candidatos todas las llamadas, todas las preguntas que puedan tener y va a evaluar si la persona se puede ajustar a la vacante o no. Acá yo opté por la entrevista por WhatsApp, como muchos de los candidatos harían. El sistema inmediatamente empieza a realizar las preguntas. Primera pregunta, ¿tienes experiencia como director de operaciones al menos de 2 años? Sí, tengo experiencia de más de 5 años como director de operaciones. Al sistema le podemos hablar. El candidato va a poder enviarle audios o simplemente escribirle. No importa que tenga mala ortografía, no importa que conteste sí o no, sino que conteste como él quiera. El sistema ADEL está en capacidad de entenderlo. ¿Cuántas con disponibilidad para cambio de ciudad? Sí. Acá ustedes pueden parametrizar o cada persona dentro de su proceso de selección va a poder parametrizar estas preguntas. Estas preguntas que estamos colocando acá básicamente son de ejemplo. ¿Eres actualmente graduado en el área? Sí, en ingeniería. Cuando el sistema termina de hacerle las preguntas, le va a preguntar si tiene alguna pregunta sobre la posición. Sí, me gustaría saber la información de la oferta, cuál es el salario, cuál va a ser el sitio de trabajo para saber si me toca viajar o no. No importa cómo le conteste el candidato, el sistema va a ser capaz de entenderlo y contestarle las preguntas a través de chat. Claro, aquí tienes información detallada sobre la oferta. ¿Cuánto le vamos a pagar? ¿Cuál es la ciudad de trabajo? ¿Cuál va a ser el tipo de contrato y el tipo de la jornada completa? ¿Tienes alguna otra pregunta sobre la oferta? No. Muchas gracias. Ya ahí el sistema le pregunta al candidato que si quiere terminar la entrevista, yo le voy a dar finalizar la entrevista y dependiendo como el sistema haya analizado al candidato, le va a enviar el siguiente paso en el flujo del proceso, que pueden ser, por ejemplo, pruebas psicotécnicas o puede ser la consulta de antecedentes. La consulta de antecedentes el sistema la hace al interior y se la comunica, por supuesto, al equipo de reclutamiento o al equipo de selección. Ya acá el sistema está diciendo que próximamente eh, llegarán los siguientes pasos. Voy a compartirles por acá la pantalla para que puedan ver en un momento cómo el sistema va generando los informes. Acá, antes de pasar, pueden ver cómo el sistema ya le envió al candidato las diferentes pruebas psicotécnicas. La prueba ORIC, que es una prueba de personalidad que se basa en la metodología del DICS, la prueba de competencias laborales y la prueba Ethical Values, que es una prueba de valores. Voy un segundo por acá a compartirles esta pantalla para mostrarles cómo el sistema hace la evaluación de los candidatos que aplicaron.
muestra cuáles son los procesos que se han ejecutado e incluso muestra de forma inmediata cuál es el informe del candidato. Aquí está el resumen del candidato, cuáles son los puntos claves. Ese candidato, ¿qué es lo que se está buscando? El candidato demostró tener más de 5 años de experiencia en el área, así como un título en ingeniería, afirmó tener disponibilidad para viajar y mostró interés al preguntar sobre el salario y el lugar de trabajo. La conclusión, Jorge parece ser un candidato apropiado para la posición solicitada en la primera instancia. Trae la transcripción de la entrevista para que ustedes puedan revisarlo más al detalle y finaliza la entrevista. Acá les muestro el informe completo de lo que les acabé de leer. Posteriormente a que el candidato realiza las entrevistas y realiza el proceso, si el candidato supera su proceso de entrevista, lo podemos llevar a que haga su proceso ya con inteligencia artificial en cuanto a la videoentrevista, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Voy a cargarlo por acá. Un segundo y ya se los muestro. Aquí es importante resaltar que todo el sistema ha venido haciendo el proceso de forma autónoma. Tengo un momento y ya les muestro acá. Listo. Bueno, Sergio, ¿me puede enviar la entrevista desde demostraciones, por favor, para mostrarlo? Sí, señor Yamil. Listo. Acá para mostrarles mientras avanzamos, acá el sistema muestra también cuáles son las entrevistas que se han realizado, vincula a los candidatos a los diferentes procesos, genera la consulta de antecedentes, como en este caso, en donde muestra cuál es el factor de seguridad del candidato, revisa los datos de forma automatizada en Procuraduría, Corte Constitucional, Policía, inhabilidad de la policía, medidas correctivas, en otras fuentes, muestra también los pantallazos de la consulta, la evidencia de la realización del proceso y posteriormente genera ya la confirmación para saber cuál es el factor de ajuste de ese candidato. Esto lo hace con todos los candidatos. Al final, mostrar el informe comparativo de esos candidatos, en donde le dice al analista de selección cuáles son los candidatos que tienen un mayor ajuste al perfil, cuál fue la calificación que obtuvieron en cada uno de sus, de sus procedimientos, como en la entrevista con inteligencia artificial, la prueba ORIC o la personal skills, la comparación entre las competencias y finalmente el factor de seguridad. Acá el sistema genera esto de forma automática. Ahora vamos con la entrevista. Ya en video, el informe de la entrevista en video para que lo puedan conocer. Una persona que haya hecho la entrevista en video va a obtener este informe, en donde están los datos del candidato y toda la información en el sistema del candidato con respecto a la evaluación que realizó el sistema. Muestra cuál es el porcentaje global de ajuste al perfil de ese candidato dependiendo de la entrevista.
el candidato se ajusta en un 70%. ¿En qué demostró enfoque? ¿Cuáles son sus oportunidades de mejora? La calificación individualizada en cada una de las competencias y, perdón, y la transcripción de la entrevista, junto con la evidencia fotográfica que el sistema va tomando mientras el candidato va realizando la entrevista. Toda esta información es consolidada para que solamente el psicólogo pueda ver ya la información de los candidatos que tienen un mayor ajuste al perfil. Para finalizar, voy a compartir de nuevo por acá toda mi pantalla. Para que revisemos cuál es el impacto estratégico de la tecnología en gestión humana. Las herramientas como él potencian la estrategia de la organización. Este tipo de herramientas, este tipo de agentes de inteligencia artificial lo que permiten es que los psicólogos puedan concentrarse en las actividades donde realmente nos aportan mucho mayor valor y es en ese concepto final de la evaluación a profundidad de los mejores candidatos. Los agentes de inteligencia artificial, como por ejemplo Adel, lo que hacen es automatizar esas labores que son intensivas en mano de obra, como por ejemplo la publicación o la evaluación uno a uno de todos los candidatos que aplicaron, para poder entregarle al psicólogo unas personas que ya vienen mucho más depuradas en las cuales debería concentrarse. Las áreas de gestión humana deben prepararse para liderar con tecnología. La inteligencia artificial en este momento no es el futuro, es el presente. Las personas que van a ser reemplazadas o que van a perder su trabajo, no lo van a perder porque son reemplazadas con inteligencia artificial. Van a ser reemplazadas con personas que efectivamente conocen y manejan las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a sus labores cotidianas. Por eso es tan importante que estemos en constante aprendizaje sobre las diferentes herramientas. Y busquemos personas con habilidades muy particulares, como por ejemplo adaptabilidad, pensamiento crítico y análisis, que pasa a ser una habilidad muy importante, creatividad y evaluación de contenido, delegación y gestión de agentes de IA. Este es el año de los agentes de inteligencia artificial. Vamos a escuchar que van a resultar muchísimos agentes de inteligencia artificial especializados en la realización de determinadas tareas. Estos agentes van a ser parte de nuestro diario vivir laboral. Van a ser como compañeros de trabajo encargados de unas tareas específicas con los cuales nosotros vamos a tener que interactuar y vamos a tener que saber cómo interactuar con estos agentes. Quiero mostrarles finalmente, tuve un pequeño problema técnico para mostrarles al final la entrevista en video con inteligencia artificial. Ya se las voy a mostrar rápidamente acá. Voy a compartirles esa pantalla para que lo puedan ver ya para finalizar y para que vayamos a la parte de preguntas rápidamente. Miren cómo un agente de inteligencia artificial puede hacer las entrevistas. Hola Jorge, mi nombre es Adel y seré tu consultora de empleabilidad en esta entrevista para el puesto de director de operaciones en T3RS. Me complace conocerte. Antes de comenzar, me gustaría dedicarte unos minutos para que te familiarices con la plataforma y te sientas cómodo respondiendo las preguntas. ¿Hay algo que te gustaría comentar o alguna pregunta que tengas sobre el proceso de entrevista? Hola Adel, ¿cómo estás? Pues a mí me gusta que me digan Andrés.
y en este momento estoy en el webinar con todo el personal de Giga y me gustaría que los saludaras. Creo que tenemos al equipo abierto. Hola Andrés, es un placer conocerte. Espero que estés disfrutando del webinar con el equipo de Giga. Si te parece bien, podemos continuar con la entrevista para el puesto de director de operaciones en T3RS. Estoy aquí para ayudarte a mostrar tus habilidades y experiencia. Para comenzar, me gustaría conocerte un poco mejor. ¿Podrías contarme acerca de tu trayectoria profesional y qué te motiva a postularte a este puesto en T3RS? Sí, Adel, yo soy ingeniero industrial, soy especialista en tecnología y una de las cosas que más me motiva a trabajar es el salario. Miren cómo ella es capaz de analizar lo que el candidato le está respondiendo. Gracias por compartir tu trayectoria, Andrés. Es interesante saber que eres ingeniero industrial y especialista en tecnología. La motivación económica es un aspecto importante para muchos profesionales. Ahora, me gustaría profundizar en algunas de las competencias clave para el puesto de director de operaciones. En particular, me interesa conocer tu experiencia en la autonomía y la planificación. ¿Podrías compartir un ejemplo de una situación en la que hayas demostrado autonomía en tu trabajo? Adel, desafortunadamente se me acabó el tiempo para la entrevista, pero me gustaría continuar después. ¿Tú crees que podemos programarla para el próximo martes a las 8 de la noche? Entiendo, Andrés. Aprecio que me lo hagas saber. Lamentablemente, no puedo programar entrevistas directamente, pero te recomiendo que contactes al equipo de recursos humanos de T3RS para coordinar una nueva fecha y hora que se ajuste a tu disponibilidad. Si tienes alguna otra pregunta o comentario antes de finalizar, estaré encantada de ayudarte. De lo contrario, espero que podamos continuar con la entrevista en el futuro. Te deseo mucho éxito en el webinar y en tus proyectos. Muchas gracias, Adel. Hasta luego. Ya termina la entrevista y genera el informe tal como se los mostré. Eh, Me gustaría ya pasar, Dani, a la sección de preguntas para dar cumplimiento con el horario. Listo, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por este espacio tan valioso. Vamos entonces a abrir este espacio. Yo incluso por acá ya los había invitado para que vayan dejando sus preguntas en el chat. Por acá Manuela Rúa nos dice que si les podemos compartir las memorias del espacio. Entonces, bueno, Jorge nos las estará compartiendo para hacérselas llegar entre hoy y mañana. Mientras llegan las preguntas, les cuento que también les puse en el chat el link de evaluación del espacio y les agradezco que nos regalen 2, 3 minuticos, no se demoran más, llenando esta corta encuesta. Bueno, Jorge, mientras nos llega alguna pregunta, si la hay, algo más de tu parte para finalizar. Sí, es importante resaltar que esto, como lo dije anteriormente, esto no es el futuro, esto ya es el presente. Y la velocidad en la que los modelos de inteligencia artificial vienen automatizando y mejorando los diferentes procesos es mucho más grande de lo que nosotros podemos absorber. Es importante que cada día aprendamos, conozcamos o por lo menos nos enteremos de las nuevas herramientas que van saliendo y podamos enfocarlas en las labores diarias de nuestro trabajo. Una de las principales y que tiene mucho, es de muy grande reconocimiento, son las herramientas como Gemini de Google. La tienen al alcance de su celular. Simplemente es hacer doble clic en el inicio y el sistema va de una vez a abrirles Gemini o decir OK Google y el sistema automáticamente va a contestarles. Otra herramienta que probablemente ustedes tienen ya dentro de su celular, puede que en algún momento la hayan usado incluso sin darse cuenta, son las herramientas que se llaman Llama dentro de Meta.
dentro de WhatsApp. Ustedes, por ejemplo, pueden escribir arroba e inmediatamente dentro de WhatsApp les va a salir el asistente de inteligencia artificial de WhatsApp, donde pueden pedirle que se imagine fotos, que genere imágenes. Y por supuesto también ChatGPT, que es de muy amplio reconocimiento y es donde generalmente uno hace las consultas. Esto simplemente es un primer paso, pero es un primer paso bien importante. Esto, como les digo, no es el futuro, esto es el presente. Y el futuro del trabajo va a cambiar en favor de las personas que tengan un mejor manejo de estas herramientas. Ok, Jorge, te cuento que por acá ya tenemos la primera pregunta. Dice Nicole Castillo, ¿qué consejo nos das bajo tu conocimiento y experiencia a nosotros los analistas de recursos humanos, teniendo en cuenta que puede que nuestros empleos estén en riesgo con la automatización? Pues mira, no solamente el empleo, no solamente el empleo de los analistas, de los reclutadores, de los psicólogos, de los administradores, ni de todas las personas que hagan análisis o transformación de datos está en riesgo. El empleo de todos nosotros está en riesgo, pero el riesgo es un riesgo totalmente mitigable en la medida en que seas capaz de absorber conocimientos de verdad básicos con respecto a las herramientas de inteligencia artificial que vas a poder usar. Hoy, una persona que no esté usando, por ejemplo, ChatGPT para poder evaluar cuál es el ajuste de una hoja de vida frente a una vacante, es una persona que en este momento ya tiene un rezago importante frente a otras personas que tienen unas competencias más desarrolladas al utilizar herramientas tan básicas como ChatGPT. El mejor consejo en mi concepto que una persona puede brindarle a otra para la conservación y el mejoramiento de su trabajo es que conozca herramientas de inteligencia artificial, las apropie en su diario vivir y pueda seguir estudiando y seguir desarrollando esas habilidades. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, les agradecemos rápidamente, entonces nos la dejen por el interno. Dice Nicole Castillo que muchas gracias. Mientras tanto, entonces aquí Jorge también les comparte sus datos de contacto para quienes posteriormente, no sé, de pronto deseen una asesoría con él o si alguna duda les queda después de este espacio, pues también podrán contactarse con él. Bueno, Jorge, pues creo que por aquí no hay otra pregunta. Así que demos por finalizado el espacio, agradeciéndoles a todos los asistentes por habernos acompañado y por supuesto a ti, Jorge, por crear este espacio de conocimiento para nosotros y para nuestra comunidad. Con mucho gusto, Dani. Muchísimas gracias a ustedes porque el hecho de que estén interesados en este tipo de webinars ya es un paso adelante sobre muchas otras personas que no conocen este tipo de información. Como les decía, los invito a que sigan conociendo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y estaré atento si requieren alguna información adicional. Nosotros les vamos a compartir las memorias y si requieren algo adicional, están mis datos de contacto. Feliz día y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Feliz día para todos. Recuerden el enlace de la calificación de este espacio y en el transcurso del día les estaremos enviando la presentación, las memorias. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego.